Muy bienvenidos a un programa más de esta nueva serie de Fe y Ciencia. Pues hoy vamos a ver algunos programas acerca de mitos científicos y bíblicos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy bien, como dijimos, vamos a hablar acerca de mitos científicos y bíblicos, pero empecemos definiendo qué es un mito. Un mito es una creencia popular que no se ha probado por medio del método científico o por medio de una investigación seria y son desmentidos una vez sometidos a escrutinio, pero no son fáciles de dejar. Y de eso vamos a hablar durante estos próximos programas. Muy bien, empecemos hablando acerca de mitos científicos. El primer mito científico del que vamos a hablar es acerca de ¿tenemos solo 5 sentidos? Bueno, la creencia básica es que solamente tenemos 5 sentidos, pero los que saben acerca de este tema saben que hay más sentidos. Se ha hablado de 9 sentidos, 17 sentidos, 20 sentidos. Es más, actualmente se habla de 26 sentidos, ya que el concepto de sentido dice que sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Por eso, cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Veamos cuáles son algunos de estos 26 sentidos que tenemos. Bueno, déjenme decirles que en el caso de algunos vienen siendo subsentidos del sentido principal, o sea que el sentido principal tiene otras subfunciones muy importantes que se clasifican como sentidos. Por ejemplo, en el caso de la vista es un sentido que nos permite ver, pero no solo nos permite ver, nos permite percibir la luz y el color, que se clasifican como dos sentidos diferentes, ya que hay personas que no pueden percibir los colores, pues son daltónicos. También hay animales que no pueden percibir los colores. No solo ver, sino que ver a colores es un sentido más. Tenemos el sentido de la audición. Con este sentido estamos familiarizados. Hace parte del grupo original de los 5 sentidos y puede perderse parcial o totalmente, ¿saben? Y eso crea grandes dificultades para el que lo padece. Tenemos el sentido del olfato también. Este hace parte de los 5 sentidos principales que son más conocidos y está asociado a nuestra capacidad de detectar el peligro y de sobrevivir. El siguiente es el sentido del gusto, es uno de los más placenteros. Hace parte de los 5 más famosos sentidos y se divide también en varios subsentidos, cada uno con capacidades o funciones específicas. Por ejemplo, tenemos la percepción de lo dulce, salado, agrio o amargo, que son subsentidos del sentido del gusto. En el caso de lo dulce, es el subsentido que se desarrolla más tempranamente, o sea, venimos predispuestos a saborear lo dulce y nuestro cuerpo emite respuestas positivas cuando lo percibimos. En el caso de lo salado, es el sentido del gusto el que nos permite percibir la sal en los alimentos y esto hace una sensación placentera a la hora de comer. Tenemos también el sentido de lo agrio, es un subsentido del gusto y parece que lo desarrollamos especialmente para detectar cuando un alimento es peligroso para nuestro organismo. En el caso de lo amargo, algunas personas son incapaces de percibir este sabor, lo que les puede crear algunas situaciones que afecten su salud, pues algunas cosas amargas tienden a afectar también los procesos digestivos. Muy bien, tenemos el caso del sentido del tacto.
todos lo conocemos, pero según esta teoría, este sentido del tacto se divide en subsentidos como la termopercepción y la nocicepción. Hablando de la nocicepción, es la capacidad de sentir dolor. Para una persona que carece por completo del sentido del tacto o de la nocicepción, esta persona no sentirá dolor. Sus receptores nerviosos no perciben el dolor o no emiten la señal de dolor hacia el cerebro, y esto podría poner en riesgo a la persona, pues no sentirá cuando algo está caliente o cuando algo está penetrando en su piel, ya que el sentido de la nocicepción nos permite percibir el peligro y alejarnos de él. En el caso del sentido de la termocepción, es por medio del cual percibimos la temperatura del ambiente. Vean, pues la piel posee dos tipos de receptores, uno para el frío menta y el otro para lo que es el calor picante. Y otra función de la termocepción es indicarnos la temperatura corporal también, ¿verdad? Cuando ésta se eleva o cuando ésta baja demasiado. También tenemos lo que es la mecanorrecepción. Es nuestra capacidad motora de respuesta. Cuando poseemos este sentido a cabalidad, tenemos reflejos agudos y podemos confiar en la respuesta de nuestros músculos. El siguiente sentido es el del equilibrio. Es uno de los sentidos más importantes. Sin embargo, es posible carecer de él por algún desbalance del interior del oído o del cerebro. De ser así, la persona padecerá de mareos, vértigos y otras situaciones que no le permitirán ni siquiera dar un paso. Hay algunas personas que cuando tienen afectado el sentido del equilibrio pueden ponerse de pie, pero no pueden avanzar. Vean lo importante que es este sentido. Tenemos también el sentido de la propiocepción, que es la capacidad de percibir nuestro propio cuerpo. Esto está relacionado con la inteligencia espacial artística. O sea, este sentido nos permite vestirnos, bañarnos, incluso al cerrar nuestros ojos nos permite percibir las dimensiones de nuestro cuerpo. También tenemos el sentido de la kinestesia o sinestesia. Es la percepción del movimiento. De alguna manera nuestro cuerpo tiene la capacidad de percibir o predecir el movimiento, anticiparnos a veces a otros movimientos o a situaciones de peligro. Este sentido es muy importante especialmente en la práctica de deportes. Tenemos lo que es la percepción del frío y del calor, ¿verdad? Que están relacionados a otros sentidos, pero también tiene que ver con la alerta a temperaturas muy altas o muy bajas, ¿verdad? Cuando sentimos una alerta en nuestro organismo en relación a esos cambios bruscos y extremos de temperatura. Tenemos también la intercepción, que tiene que ver con la sensación interna de nuestros líquidos, ¿verdad? Cuando sentimos, por ejemplo, en el caso de nuestro estómago, nosotros sentimos cuando ya está lleno, ¿verdad? Eso es parte de la intercepción, cuando sentimos que nuestros pulmones se han llenado, eso es parte también de nuestra intercepción, ¿verdad? Tenemos también lo que es la presión arterial, lo que es oxígeno en sangre, líquido cefalorraquídeo, todos ellos son parte de sentidos que nos ayudan a funcionar correctamente, ¿verdad? La presión ostómica del plasma, los niveles de glucosa en sangre. ¿Saben que cuando algunas de estas son alteradas, nuestro cuerpo nos enviará señales de presión, oxígeno, plasma, glucosa y todo lo demás, ¿verdad? Tenemos también lo que es la inflación de los pulmones, la sinestesia. Hablando de la sinestesia,
Algunos no la consideran un sentido en sí, ¿verdad? Porque lo que hace la sinestesia es asociar estímulos que le corresponden a otro sentido. O sea, recibe estímulos con un sentido y los interpreta con otro sentido, ¿verdad? Es cuando alguien al escuchar un sonido percibe colores o al oler algo percibe sabores, ¿verdad? Se combinan dos sentidos, ¿verdad? No todos pueden hacerlo, pero son situaciones muy interesantes que algunas personas también padecen. A esto se le llama sinestesia. Y por último, yo quisiera añadir lo que es la percepción espiritual, ¿verdad? El sentido espiritual. O sea, nuestros sentidos y facultades mentales son afectadas, estimuladas o sanadas también por medio de la presencia percibida de Dios o también de un mal espíritu, ¿verdad? Que puede afectarnos. Eso es también uno llega a un lugar y uno puede percibir ahí que está la presencia de Dios o la presencia del enemigo. Eso es parte de lo que es la percepción espiritual. Muy bien, veamos el segundo mito científico que dice, las neuronas no se regeneran. Se sabe que sí se regeneran. Así lo cuantifica un equipo de expertos del Instituto Médico de Karolinska en Suecia. Esto tras analizar la concentración de carbono 14 en el ADN de las neuronas presentadas en el hipocampo de personas fallecidas. Con su estudio publicado en la revista Cell, constataron que las neuronas se regeneran también durante la edad y que pueden contribuir al buen funcionamiento del cerebro. Pero van más allá todavía, ¿verdad? Los autores avanzan que estas nuevas neuronas pueden tener un valor fundamental para futuras investigaciones relacionadas con el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Muy bien, ¿cómo contribuir a que nuestras neuronas se regeneren entonces? Número uno, el ejercicio aeróbico es muy importante. Los científicos de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia descubrieron que es una de las técnicas más adecuadas para aumentar la neurogénesis. La carrera o los ejercicios de resistencia se revelan como una práctica adecuada, aunque basta con caminar a buen ritmo durante 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana para contribuir a la neurogénesis. También tenemos la buena alimentación, ¿verdad? El té verde, las uvas rojas y en definitiva los alimentos ricos en antioxidantes deben ser incluidos en la dieta habitual por sus efectos positivos para evitar la degeneración celular. Número 3. El sexo. Un estudio publicado por la US National Library of Medicine comprobó que el hipocampo produce neuronas nuevas cuando el cuerpo queda expuesto a la práctica del sexo. Obviamente, este sería dentro del seno matrimonial. Número 4. El estrés y la ansiedad bajo control. Este es un factor determinante para el correcto funcionamiento del cerebro. Saber manejar el estrés y la ansiedad. Es muy importante aquí la confianza en Dios. Por esa razón, la Universidad de Oregon apuntó que la meditación, entendida como un ejercicio que controla y elimina la tensión, ayuda a la neurogénesis, lo que significa que la oración, la lectura de la Biblia y la meditación de cosas espirituales y trascendentales ayudarán al cerebro tanto en corto, mediano como en largo plazo a regenerarse. Y número 5, la mente siempre activa. O sea, se trata quizás del consejo más relevante. El aprendizaje genera conexiones entre las diferentes zonas del cerebro y por eso es clave para que se pueda anteponer a su deterioro, explican algunos neurólogos. Así que mantengamos la mente activa
activa. No se trata únicamente de leer mucho, sino también de mantener una interacción social habitual y estimular el cerebro con algunos desafíos. Hay juegos que ayudan mucho a esto, a lo que es la neurogénesis. Muy bien, vamos con el tercer mito científico de hoy, que tiene que ver con el mal de ojo. Este es un mito relacionado tanto a lo científico como lo es a la fe, a lo espiritual. Sin embargo, no es científico el término ni bíblica la manera de darle cura a este aparente mal del mal de ojo. El mal de ojo es una creencia popular supersticiosa que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona o animal tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte con solo mirar. Como enfermedad incorpora causas naturales, además de causas sociales ligadas con la envidia, los celos, el encono o el cariño. Los cuadros revelan que es un mal polimorfo, cuyos síntomas más frecuentes son dolores de cabeza, estómago, vómitos, problemas oculares o falta de energía. O sea, cuando la persona tiene estas situaciones, o cuando un bebé tiene estas situaciones, le dicen, él tiene ojo o le han hecho ojo, ¿verdad? Los testigos de este mal señalaron que pueden conducir a la locura y que puede ser incluso mortal. En relación con los recién nacidos, el síntoma más peligroso es la apertura de la mollera. Vea qué interesante. O sea, algunos creen que si a un bebé le hacen ojo, afectan su mollera y esto puede causarle problemas, cuando en realidad, déjenme decirles que la mollera en realidad se llama fontanela. Y resulta ser que las fontanelas son un proceso natural. Cuando el recién nacido nace, este tendrá 6 fontanelas, dos que son las más conocidas, es la superior y la anterior, ¿verdad? Que son de las más conocidas. O sea, cuando la mamá toca la cabeza del bebé, sentirá que esta parte está blanda y a veces se aflige. No que la mollera cuide lo del ojo, ¿verdad? Porque le va a causar problemas. En realidad, la mollera se cerrarán dentro de poco tiempo porque es parte del proceso del crecimiento y formación craneal. Déjenme decirles que la fontanela anterior cierra antes de los 2 años, entre los 5 y 26 meses de nacido. La edad media para el cierre es de los 13,8 meses de edad y suele suceder antes en los niños que en las niñas. Entonces, los mitos relacionados a la mollera son, el más común es el de soplar la mollera del bebé para evitar que se prive durante el llanto, ¿verdad? Lo que es falso y no ayuda en nada en absoluto. O sea que si está llorando, sople la mollera para que se duerma. No, no, eso no va a ayudar en nada. Otro mito consiste en masajear la mollera para que no se abombe o se cierre, lo cual no sirve ni es recomendable porque sí es necesario que se cierre y lo hará de manera natural. No necesita usted sobar a su bebé en la cabecita para que la mollera se cierre. De hecho, si usted ejerce presión inadecuada sobre esa área, esto sí podría afectar al bebé. Volviendo al tema del mal de ojo, Joaquín Bastos escribió en 1862 que la palabra griega envidia viene de la expresión aquellos que nos miran con mal ojo. Y de ahí surge este concepto del mal de ojo. Aquel que me mira mal, me desea un mal o me lanza un mal. Y como en ese entonces la gente era altamente supersticiosa, pues creían que con solo la mirada podían afectar a otra persona. De ahí que se vinieron una situación de diferentes amuletos para desviar la mirada, ¿me entiendes? Desviar la mirada de la persona que quiere lanzar un mal. Resulta ser que los amuletos más comunes utilizados en Latinoamérica son la semilla llamada ojo de venado, o sea, hacer un collar con eso, cuentas de vidrio, este,
un imperdible de plata con un ojo azul de vidrio, usar ámbar, un collar hecho por uno mismo. En Chile, por ejemplo, muchas veces se santigua a los bebés en una especie de unión de las tradiciones cristianas y paganas. En Perú y México se pasa un huevo o un cuy, que es un conejillo de indias, por el cuerpo de la persona que supuestamente está con este mal de ojo para ayudarla a sacarle el mal. En Centroamérica existen varias formas, entre comillas, de curar el mal de ojo, que también se conocen como ojeo u ojo. Le hicieron ojo, dicen. Se cree que los más afectados por este padecimiento son los niños. Por esa razón son frecuentes las llamadas limpias, donde se usa pirul, tabaco, chile ancho, huevo, copal negro, hojas de pipe e incluso fuego. Personalmente no creo en el mal de ojo, no creo que este padecimiento pueda curarse con estos amuletos o ritos. Lo que sí puedo creer es en la influencia espiritual negativa o positiva según el espíritu que tenga la persona. Si yo tengo al Espíritu de Dios, mi influencia será positiva. Si yo tengo un mal espíritu que controla mi vida, mi influencia podría ser negativa. Pero cuando una influencia espiritual negativa en realidad afecte a un niño o bebé o a alguna persona, lo que la Biblia recomienda es ponerla en oración, practicar la oración según Santiago 5, 13 al 16, porque la oración del justo es poderosa y no recurrir a supersticiones. Hablemos ahora de mitos bíblicos. Nuestro primer mito bíblico de hoy tiene que ver con la manzana de Adán. Déjenme decirles que Adán no comió una manzana. La Biblia no dice qué fruto era, solo dice que era codiciable a los ojos, dice Génesis 3:6. La frase la manzana de Adán se acuñó a un bulbito ubicado en la parte media del cuello por el cartílago tiroideo, que es más perceptible en hombres que en mujeres, como se puede ver acá en la gráfica, ¿verdad? A este cartílago se le llama la manzana de Adán. Todo lo tenemos, solo que es más perceptible en hombres. Ahora, un supuesto origen de esta frase es registrado en el Brewer's Dictionary of Phrase and Favor y en la edición de 1913 del Webster's Dictionary. Esta versión apunta a una antigua creencia de que una pieza del fruto prohibido se incrustó en la garganta de Adán cuando comió del fruto prohibido, y de ahí viene surgiendo supuestamente este mito. No obstante, no está claro el origen ni el lugar de dicha historia, ya que ésta no se encuentra en la Biblia ni tampoco en otros escritos judeo-cristianos. Además de que no se describe cuál tipo de fruto era el que comió Adán. Otra versión sobre el origen de este dicho fue señalada por el lingüista Alexander Gold, quien asegura que la frase en latín para designar la protuberancia laríngea muy probablemente fue mal traducida del hebreo. Resulta ser que la frase pomum Adami, que significa manzana de Adán, provenía del hebreo tapuash Adán, que significa protuberancia de Adán o masculina. En hebreo moderno, tapuash significa manzana. La confusión radica en que en hebreo también la palabra protuberancia suena parecido y algunos pensaban que eran igual protuberancia o manzana. En fin, no fue manzana lo que comió Adán, ni se nos incrustó nada en el cuello, ¿verdad? Muy bien, segundo mito bíblico, Eva es la culpable de la entrada del pecado a este mundo. Resulta ser que muchas religiones culpan a la mujer y denigran a la mujer porque creen que ella fue no solo la primera en pecar, sino la responsable de que el pecado haya entrado en esta tierra. Ahora, analicemos un poquito
el idioma original, porque en realidad Eva sí fue la primera en pecar, pero ¿será la responsable de la entrada del pecado? Bueno, déjenme decirles que en hebreo hay tres palabras para pecado: hatá, awón y pesha. Hatá significa pecar por ignorancia o engaño. Segunda de Corintios 11:3 dice que Eva fue engañada. Oiga bien, por esa razón se cree que Eva cometió lo que se llama hatat. En cambio, awon es pecar con conciencia, pecar sabiendo, pecar queriendo, pecar planificando. Primera de Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, por lo tanto cometió awon. Por esa razón, la Biblia y el Señor cargaron la responsabilidad de la entrada del pecado sobre Adán y no sobre Eva. Usted lo puede ver en las maldiciones, por ejemplo, en el caso de la mujer, le dijo el Señor: aumentaré los dolores de tus preñeces y el hombre te va a gobernar. En el caso del hombre, el Señor le dijo: maldita será la tierra por tu culpa. O sea, la maldición que debía caer sobre ellos, el Señor la arrojó sobre este mundo. Entonces, vemos la intensidad de la maldición o de las consecuencias fueron más grandes por lo que hizo Adán que por lo que hizo Eva. Y pues hay varios pasajes en los escritos de Pablo que culpan en realidad a Adán. Por un hombre entró el pecado al mundo y por uno también la salvación, dice allá por Romanos capítulo número 5, versos 17, 18. Entonces Eva no es la culpable de la entrada del pecado a este mundo, sino Adán. Y nuestro tercer y último mito bíblico de hoy es el verso más corto de la Biblia. Algunos dirán que es San Juan 11:35. Jesús lloró. Esa es como una creencia popular. En realidad, San Juan 11:35 sería el versículo más corto del Nuevo Testamento, pero no de toda la Biblia. Resulta ser que el verso más corto de la Biblia sería Éxodo 12:13, que es traducido como no matarás, pero de igual manera le acompañaría Éxodo 12:15 según la versión. Hay versiones que traducen este versículo como no robarás y serían los dos versos más cortos de la Biblia. ¿Por qué razón? Si usted cuenta las letras en español, vean, si usted cuenta las letras en español, Jesús lloró tendría 10 letras. Algunos incluyen Job 3:2 como el versículo más corto de la Biblia, pero en realidad este tiene entre 14 a 19 letras según la versión. Por lo tanto, Éxodo 12:15 tendrá 10 o 9 letras según la versión y el más corto sería Éxodo 12:13, no matarás, con 9 letras. En el idioma original hebreo o griego todavía es más interesante. San Juan 11:35 tendría 16 letras. Job 3:2 tendría 13 caracteres hebreos. Y aquí empatan Éxodo 12:13 y 15 con 6 caracteres, siendo los versículos más cortos en el idioma original. Entonces, Jesús lloró no es el verso más corto de la Biblia. Incluso sabemos que la doble L son 2 caracteres, no uno, según los lingüistas y la Real Academia Española, esto a partir del 2010. Conclusiones. Si algo se ha demostrado como un mito, debes dejarlo, debes abandonarlo, debes desecharlo en tu vida. Debes dejar de creer en ello, debes dejar de promoverlo o practicarlo, porque los mitos o tradiciones humanas pueden hacerte quebrantar los mandamientos de Dios. Mateo 15:3 dice: respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? O sea, los mitos, las creencias, las tradiciones humanas pueden llevarnos a quebrantar los santos mandamientos de Dios. Por esa razón queremos hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a confiar que la palabra de Dios sigue siendo fiable, sigue siendo la principal fuente de conocimiento y ciencia.
pero por sobre todas las cosas sigue siendo la única que tiene el conocimiento salvífico. Porque aunque la Biblia tiene ciencia, no es un libro de ciencia, es un libro de fe que presenta el problema del pecado y la solución que hay en Cristo Jesús. Por eso quiero terminar leyendo 2 capítulo 3 versos números 16 y 17 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, mira cómo dice, útil, ¿para qué? Para redarguir, para corregir, vea, corregir mitos, corregir creencias infundadas, para instruirnos en la verdad, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero invitarte entonces a despedirnos en oración. Querido Jesús, te damos gracias por el estudio de hoy que nos ha ido enseñando sobre algunos mitos o falsas creencias populares que se tienen en el medio. Permítenos entonces abandonarlas y abrir nuestra mente a la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.